La pantalla del celular iluminó mi cara en la oscuridad de la sala, mostrándome la mentira más cruel que he visto en mis 68 años de vida. Soy Adelaida. Fundé y dirigí la empresa de banquetes más solicitada de la costa durante 4 décadas. Ellos olvidaron que mi negocio era contar cubiertos y calcular espacios. Creyeron que la vieja ya no sabía sumar. Todo comenzó con una llamada telefónica un martes por la tarde. El calor húmedo de Veracruz se pegaba a la ropa y el zumbido del ventilador de techo era el único sonido en mi casa. Una casona antigua que solía estar llena de ruido, de empleados entrando y saliendo con charolas, de mis hijos corriendo. Ahora, el silencio era mi compañero más fiel hasta que sonó el teléfono. Era Vanessa, mi nieta mayor, la niña de mis ojos, o al menos, eso creía yo. «Hola, abuela Adelaida». Su voz sonaba apresurada, con ese tono que usa la gente cuando quiere cortar la conversación antes de que empiece. Solo llamaba para avisarte que ya tenemos fecha para el bautizo de Mateito. Mi corazón dio un salto. Mi primer bisnieto. Llevaba meses tejiendo mentalmente el ropón, imaginando el momento de cargarlo en la pila bautismal. «¡Qué alegría, mija!», respondí, buscando instintivamente mi agenda. Un viejo hábito de organizadora de eventos que nunca se pierde. «¿Cuándo es? ¿Qué necesitas? Sabes que todavía tengo los contactos de la pastelería El Globo y puedo conseguir...». No, abuela», me interrumpió tajante. Hubo una pausa incómoda, un silencio que pesaba más que el aire húmedo. «Mira, es que va a ser algo muy íntimo. Ya sabes cómo está la economía. Solo seremos sus papás, nosotros y los padrinos. El lugar es diminuto, una capillita y luego una comida en el departamento. Literalmente no cabemos nadie más. No hay espacio». Sentí un frío extraño en el estómago, algo que no tenía nada que ver con la temperatura. «¿Ni siquiera para tu abuela?», pregunté, tratando de que la voz no me temblara. «Mija, yo no ocupo mucho sitio. Me siento en una silla en la esquina y...». «Ay, abuela, no te pongas difícil, por favor». Su tono cambió. Ahora era de fastidio, como si estuviera lidiando con un proveedor necio. «Es por logística. Tú te cansas rápido, hace calor y, en serio, no hay lugar. Luego te llevamos al niño para que lo veas. Te tengo que dejar. Mateito está llorando. Bye». Colgó. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el tono de tú. Me senté en mi sillón de mimbre, mirando hacia el jardín donde tantas fiestas organicé para ella. Sus cumpleaños, su graduación, incluso su despedida de soltera. Todo pagado y organizado por mí. «Logística», dijo. «Yo inventé la logística en esta familia. Yo acomodé a 300 personas en un jardín bajo la lluvia sin que nadie se mojara un zapato. ¿Y ahora no había espacio para mí en un departamento?». Traté de justificarla. Quizás tenía razón. Los jóvenes de ahora viven en cajas de zapatos. Quizás el dinero estaba apretado. Mi hijo, el padre de Vanessa, falleció hace 10 años, y desde entonces yo siempre he tratado de ayudar, pero tal vez les daba vergüenza pedirme o que yo viera que vivían con estrecheces. Decidí tragarme el orgullo, ese nudo amargo que se forma en la garganta, y esperar. El sábado del bautizo fue un día largo. Me vestí y me arreglé, aunque no iba a ir a ninguna parte. Es una maña vieja. Si te ves bien, te sientes menos miserable. Me puse un poco de perfume, me preparé un café fuerte y me senté con mi tableta. Mis nietos me enseñaron a usarla hace años para que no me aburriera, sin saber que estaban armando a una espía. Abrí Facebook. Al principio, nada. Pero a eso de las 4 de la tarde, las notificaciones empezaron a caer como lluvia de tormenta. Vanessa ha sido etiquetada en 45 fotos. El dedo me tembló al tocar la pantalla. Y ahí estaba. La reunión íntima, el departamento diminuto. No era un departamento. Reconocí el piso de mármol y los candelabros falsos inmediatamente. Era el salón Los Arcos, un lugar de eventos mediano en el centro. Yo conocía al dueño. Ese salón tiene capacidad para 100 personas. Y estaba lleno. Empecé a pasar las fotos, una por una, sintiendo cómo la indignación me subía por el cuello, caliente y roja. Ahí estaba la prima lejana del esposo de Vanessa, esa que nunca se acuerda de los nombres de nadie. Ahí estaban los vecinos de su antigua calle,
Ahí estaban amigos de la universidad que no veía hace años. Conté 80 cabezas en la foto panorámica. 80 personas. Había mesas redondas con manteles blancos, centros de mesa con globos azules y plateados, una mesa de dulces enorme y una mesa de regalos que parecía una montaña. 80 sillas. Y en ninguna cabía la abuela Adelaida. Hice zoom en la mesa de regalos. Había de todo, cajas enormes de electrodomésticos, juguetes, ropa. Y luego vi a Vanessa, sonriendo con una copa en la mano, cargando a mi bisnieto, rodeada de gente que probablemente no le había cambiado un pañal en su vida. Se veía feliz. No parecía preocupada por el espacio. Me dolió. Dios sabe que me dolió más que cuando me operaron de la cadera. No era solo la exclusión, era la mentira. Me trataron como a un trasto viejo que desentona con la decoración moderna. Pensaron, la vieja va a querer opinar, va a querer controlar o simplemente nos da flojera cuidarla. Cerré la tableta de golpe. Mis manos, llenas de manchas por la edad y el sol, se cerraron en puños sobre mis rodillas. Podía llorar, podía llamarla y gritarle, podía escribir un comentario pasivo-agresivo en la foto. Qué lindo se ve todo, lástima que no cupo la bisabuela. Pero no, Adelaida Montero no hace escándalos. Adelaida Montero planea. Respiré hondo. El olor a humedad de las paredes viejas me tranquilizó. Me levanté y fui a mi escritorio. Saqué mi chequera, pero luego la guardé. Un cheque se pierde, se gasta en tonterías y se olvida. Yo quería que mi presencia se sintiera, aunque ellos me hubieran borrado del mapa. Al día siguiente, fui a la tienda departamental más exclusiva del puerto. Las empleadas me saludaron con cariño. Muchas me conocían de cuando compraba ajuares completos para bodas. «Doña Adelaida, qué milagro», me dijo Rosita, la encargada de la sección de bebés. «¿Viene buscando algo para el bisnieto? Vimos las fotos del bautizo en el Face. ¡Qué fiesta tan grande! No la vi a usted en las fotos. Seguro se fue temprano, ¿verdad?» La inocencia de la pregunta fue como un cuchillo. Sonreí con esa sonrisa de acero que usaba con los clientes que no querían pagar el anticipo. «Ya sabes cómo es uno a esta edad, Rosita. El ruido me cansa», mentí con elegancia. «Pero quiero mandarle algo especial. Quiero el cochecito de paseo más caro que tengas. Ese sistema de viaje importado, el alemán que tiene amortiguadores y se convierte en silla para el auto. El de 25,000 pesos», exclamó ella. «Doña Adelaida, es una maravilla. ¿Se lo envuelvo?» «Sí, y quiero que lo mandes a casa de mi nieta hoy mismo, con una tarjeta». Escribí la tarjeta con mi mejor caligrafía, esa letra cursiva y firme que ya no enseñan en las escuelas. «Para Mateito, con todo el amor de tu bisabuela Adelaida. Aunque no hubo espacio para mí en tu día, siempre habrá espacio para ti en mi corazón». Pagué. Me dolió el codo. No voy a mentir. Mi pensión es buena y la venta del negocio me dejó cómoda, pero 25,000 pesos son 25,000 pesos. Sin embargo, era una inversión. Quería ver si la decencia cabía en ese departamento pequeño. El regalo llegó. Lo supe porque la paquetería me mandó la confirmación de entrega. Recibido por Vanessa R. Esperé. Pasó un día. Pasó una semana. Pasaron 2 semanas. Revisaba mi teléfono constantemente, pensando que tal vez no tenía señal. Revisaba el WhatsApp. Veía a Vanessa en línea. Subía historias a Instagram, paseando al niño en el cochecito que yo le compré. Estrenando nave, gracias a los abuelos. Puso en una foto. ¿A qué abuelos? ¿A los consuegros que le regalaron una sonaja de plata? Ni una mención, ni una llamada, ni un mensaje de texto diciendo «Gracias, abuela». Nada. Silencio absoluto. El mensaje era claro. Queremos tus cosas, pero no te queremos a ti. Ahí fue cuando algo dentro de mí cambió. Durante años fui la proveedora silenciosa, la que pagaba la escuela de enfermería que Vanessa nunca terminó, la que pagó la fianza del coche cuando chocó, la que siempre estaba ahí con un plato de comida caliente y un billete de 500 pesos deslizado en el bolsillo para sus chicles. Me di cuenta de que había criado parásitos. Y lo peor es que yo misma los había alimentado. Me sentí estúpida. Me sentí usada. Me miré al espejo del pasillo, ese con marco dorado que ha visto pasar 3 generaciones. Vi a una mujer de pelo blanco, con arrugas profundas,
pero con los ojos todavía negros y vivaces. «Se acabó, Adelaida», me dije en voz alta. Mi voz rebotó en las paredes vacías. Se acabó la beneficencia. Durante los siguientes 2 meses, me dediqué a mí. Por primera vez en la vida, no guardé dinero por si los muchachos necesitan algo. Cambié las cortinas de la sala que llevaban 10 años pidiendo clemencia. Me inscribí en un curso de jardinería. Empecé a salir a tomar el café con Lupita y Carmen, mis amigas viudas, a las que había descuidado por estar pendiente de una familia que me ignoraba. Dejé de darle me gusta a las fotos de Vanessa. Dejé de comentar. Me volví un fantasma digital, tal como ellos querían que fuera en la vida real. 3 meses después del bautizo, sonó el teléfono. Era un jueves por la mañana. Estaba trasplantando unas orquídeas en la galería con las manos llenas de tierra negra y fresca. Vi el nombre en la pantalla. Vanessa. Dejé que sonara 3 veces. 4. 5. Me limpié las manos con un trapo viejo, despacio, con una calma que me sorprendió a mí misma. Antes, hubiera corrido a contestar, pensando que algo malo había pasado. Ahora sentía una curiosidad fría, casi clínica. Contesté al 6.º timbrazo. «¿Bueno?» «Abuelita». La voz de Vanessa sonaba dulce, empalagosa, con ese tono agudo que pone cuando quiere algo. Era el mismo tono que usaba de niña cuando quería un helado. «¿Cómo estás? ¡Qué milagro! Te tenemos muy abandonada». «Hola, Vanessa», dije seca. No le pregunté cómo estaba ella. «Ay, abuela, es que hemos andado con un de cosas. Tú sabes, el bebé, el trabajo. Oye, ¿y el cochecito que nos mandaste? Uf, una maravilla, ¿eh? Nos salvó la vida. Perdón que no te llamé antes, se me pasó volando el tiempo». 3 meses. Se le pasó volando el tiempo durante 90 días para decir gracias por un regalo que costaba más que el sueldo de un mes de mucha gente. «Me alegro que sirva», dije, mirando mis orquídeas. Estaban preciosas, fuertes. Sí. Oye, abue, hizo una pausa. Aquí venía. Lo sentía en mis huesos, como cuando va a entrar un norte en la costa. Te llamaba porque, fíjate que nos salió un imprevisto horrible. Silencio. Esperaba que yo preguntara, «¿Qué pasó, mijita?» No lo hice. ¿Sigues ahí, abuela? Sí, aquí estoy. Ah, bueno, es que fíjate que el dueño del departamento nos pidió que desalojáramos porque lo va a vender. Y encontramos una casa preciosa, perfecta para Mateo, pero nos piden 3 meses de depósito y el aval de alguien con propiedad en la ciudad. Y pues, tú sabes que mis papás no tienen escrituras, y los papás de Jorge están en buró de crédito. Suspiró, un suspiro teatral. Necesitamos 80,000 pesos para entrar, abuela. Y tu firma. Es solo un préstamo, te lo juro. En cuanto nos acomodemos te vamos pagando. Es que si no, nos quedamos en la calle con el bebé. ¿Tú crees que nos puedas echar la mano? Digo, tú tienes la casa grande y tus ahorros. Cerré los ojos un momento. La audacia era impresionante. No había espacio para mí en una fiesta de 80 personas, pero había mucho espacio en mi cuenta bancaria para sus problemas. 80 invitados en el bautizo, 80,000 pesos de préstamo. El destino tiene un sentido del humor muy negro. Recordé la mesa de regalos, las sonrisas falsas, la mentira del lugar pequeño, y luego pensé en mis orquídeas, que florecen solo cuando les das el cuidado correcto y cortas las hojas muertas. Vanessa, dije, con una voz suave, casi maternal. Qué bueno que me llamas. Fíjate que justo estaba revisando mis papeles. ¿De verdad, abuela? Ay, gracias. Sabía que podía contar contigo. Eres un ángel. No te adelantes, mija, la corté. Ven a verme mañana, pero no vengas sola. Trae a tu marido y trae al niño. Si van a pedirme algo de esta magnitud, creo que cabemos todos en mi sala para hablarlo, ¿no crees? Hubo un silencio al otro lado. Ella captó el cambio en mi tono, pero la necesidad o la avaricia era más fuerte. Claro, abuela, ahí estaremos a las 10. Colgué el teléfono. Miré mis manos, todavía con restos de tierra. Mañana vendrían. Esperaban a la abuela Adelaida de siempre, la que sacaba la chequera y servía galletas. No tenían ni idea de quién los iba a recibir. Sonreí y por primera vez en 3 meses fue una sonrisa genuina. Fui a mi despacho y saqué algo del cajón de abajo. No era la chequera. Era una libreta vieja de piel,
donde anotaba no solo recetas, sino las deudas morales de la gente del pueblo. Y ahora iba a abrir una página nueva. Me dirigí a la cocina. Tenía que preparar el escenario. Si algo sé hacer, es montar un espectáculo. La mañana del viernes llegó con esa luz blanca y cegadora típica del puerto, filtrándose por las persianas de madera que no había abierto del todo. Me levanté temprano, mucho antes de que el camión del gas pasara tocando su claxon musical por la calle. No había dormido bien, pero no por preocupación, sino por esa electricidad que te recorre el cuerpo antes de un evento importante. Era la misma sensación que tenía a las 5 de la mañana antes de coordinar una boda para 500 invitados. La calma antes de la batalla. Me preparé un café de olla, negro y dulce, y me senté en la mesa del comedor. Esa mesa larga de caoba que había visto tantas cenas navideñas y que hoy se convertiría en un tribunal silencioso. Vanessa y su marido llegarían a las 10. Tenía 3 horas. Tiempo suficiente para confirmar mis sospechas y armar mi defensa, porque si algo aprendí en 40 años de negocios, es que nunca entras a una negociación sin saber qué cartas tiene el otro. Ellos dijeron que los desalojaban porque el dueño iba a vender. Esa fue la historia. El dueño, como si en Veracruz no nos conociéramos todos entre todos, como si los apellidos no se repitieran en los clubes sociales, en el mercado y en las misas de domingo. Saqué mi vieja agenda de piel, esa que huele a vainilla y a papel antiguo, donde guardo los teléfonos que realmente importan. No los que están en el celular, sino los números fijos de las oficinas, de las casas, de los negocios de antaño. Busqué la letra G. García, don Rogelio García, dueño de media colonia Reforma, incluyendo, si la memoria no me fallaba, el edificio de departamentos color crema donde vivía mi nieta. Marqué el número. El disco del teléfono giró con ese sonido de traca-traca que ya casi no se escucha. «¿Bueno?», contestó una voz rasposa de fumador empedernido. «Rogelio, buenos días. Habla Adelaida Montero». «Adelaida, la reina de los banquetes». Su tono cambió al instante a uno de júbilo. «¡Qué milagro! ¿A qué debo el honor? ¿Vas a volver al negocio? Porque mi hija se casa en diciembre y no encuentro a nadie que haga el mole como tú». «Ya estoy retirada, Rogelio, tú sabes. Solo cocino para mí y mis plantas», respondí con una risa suave, manteniendo la cortesía. «Te llamo por otro asunto, fíjate. Algo más personal. Dime, mujer, para ti lo que sea. Es sobre el departamento del segundo piso en tu edificio de la calle Martí, donde vive mi nieta Vanessa». «Ah». El silencio al otro lado de la línea fue pesado, cargado de incomodidad. «Sí, los muchachos. Me contó Vanessa que les pediste el departamento porque vas a vender el edificio. Quería confirmar eso, Rogelio. Tú sabes que yo soy mujer de trato directo». Hubo una pausa. Escuché el chasquido de un encendedor. Rogelio suspiró, soltando el humo y la verdad al mismo tiempo. «Mira, Adelaida, tú y yo somos viejos conocidos. No te voy a mentir. Yo no voy a vender nada. Ese edificio es mi jubilación. Entonces, les pedí que desalojaran, sí, pero no por venta. Me deben 3 meses de renta, Adelaida. 3 meses completos. Y los vecinos se han quejado del ruido. Fiestas hasta la madrugada, música a todo volumen. Yo tengo mucha paciencia, pero negocios son negocios. Les di hasta el fin de mes para ponerse al corriente o irse. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. 3 meses. Hice la cuenta mentalmente. 3 meses atrás fue el bautizo. Entiendo, Rogelio. 3 meses. Repetí para que se me grabara el dato. Oye, ¿y de casualidad sabes si hicieron alguna fiesta grande recientemente? Pues mira, no en el departamento, pero los vi salir muy arreglados hace como... Sí, 3 meses. Me dijeron que no tenían para la renta de ese mes porque tuvieron un gasto médico urgente con el niño. Yo, de buena fe, les creí. Pero luego veo que llegan con bolsas de Liverpool y cajas de Amazon. Adelaida, me da pena decírtelo porque es tu sangre, pero me están viendo la cara. No te preocupes, Rogelio. Mi voz salió fría, controlada. Nadie te va a ver la cara. Te agradezco la honestidad. Oye, no les digas que te dije, no quiero pleitos legales. Tumba, Rogelio. Soy una tumba. Salúdame a tu esposa. Colgué. Me quedé mirando el auricular. Así que no había venta del edificio. No había imprevisto horrible.
Lo que había era una irresponsabilidad monumental financiada con mentiras. Me dijeron que el dinero del bautizo se fue en el salón, en la comida, en el alcohol, en la fiesta de 80 personas donde yo no fui invitada. Y para pagar ese lujo, dejaron de pagar la renta. Usaron la excusa de un gasto médico con el dueño y ahora usaban la excusa de la venta conmigo. Era un patrón, una red de mentiras tejida para sostener un estilo de vida que no podían pagar. Y yo era la siguiente parada en su tour de financiamiento. 80,000 pesos. Querían que yo pagara la deuda que ellos mismos se crearon por dárselas de ricos ante sus amigos. Me levanté y caminé hacia mi estudio. Las paredes estaban llenas de diplomas y reconocimientos. Mejor empresaria del año 1998. Reconocimiento de la Cámara de Comercio. Durante años, fui una tiburona en un mundo de hombres. Negocié con proveedores que querían venderme camarón congelado a precio de fresco. Lidié con sindicatos de meseros, con inspectores municipales corruptos, con novias histéricas que querían cancelar a 2 días del evento. ¿Y mi propia familia pensaba que podía manipularme con una lagrimita y un bebé en brazos? Me miré en el reflejo de la ventana. Veía a una mujer mayor. Sí, el pelo blanco, la piel un poco colgada en el cuello, las manos con venas azules saltadas. Para el mundo, para Vanessa, yo era la abuelita, la que teje, la que hace galletas, la que da bendiciones y billetes a escondidas. Una figura decorativa, tierna y ligeramente inútil. Han olvidado quién soy. Han olvidado de dónde salió el dinero que pagó sus colegiaturas privadas y sus vacaciones en Disney. Creen que el dinero crece en los árboles de mi jardín, cuando en realidad salió de mis riñones, de mis desvelos, de cargar cajas de refresco a las 3 de la mañana bajo la lluvia. Me subestimaban. Ese es el error más caro que se puede cometer en los negocios y en la guerra. Creen que porque camino despacio, mi mente también va lenta. Creen que porque uso lentes bifocales, no veo lo que hacen a mis espaldas. ¡Pobres diablos!, murmuré, sintiendo una mezcla de lástima y desprecio. Fui a mi archivero metálico, el que tengo escondido detrás de una cortina en el estudio. Saqué una carpeta azul. Ahí tenía los estados de cuenta de un fondo de inversión que abrí para Vanessa hace años, pensando en su futuro, un fondo del que ella no sabía nada. Iba a ser su regalo de bodas, o para el enganche de una casa real. Había una cantidad considerable ahí. Dinero limpio, fruto de mi trabajo. Miré el saldo. Podría solucionarles la vida en un segundo. Podría firmar el cheque, darles el aval y ellos seguirían sonriendo, fingiendo que me quieren hasta que el dinero se acabara otra vez. Pero eso no sería amor. Eso sería complicidad. Me senté frente a mi computadora, una máquina moderna que manejo con bastante destreza gracias a los tutoriales de YouTube. Abrí un documento en blanco. Mis dedos, aunque un poco rígidos por la artritis, volaron sobre el teclado. No estaba escribiendo una carta de amor. Estaba redactando un contrato, un reconocimiento de deuda y algo más. Un plan de pagos detallado, con intereses y con cláusulas de comportamiento. Si querían tratarme como a un banco, actuaría como un banco. Si querían hacer negocios conmigo, conocerían a la Adelaida Montero que hacía temblar a los proveedores de marisco en el mercado. Imprimí 2 copias. El sonido de la impresora escupiendo las hojas fue extrañamente satisfactorio. Luego fui a la cocina. No preparé galletas. No saqué el pastel de chocolate que solía hacerles cuando venían de visita. Saqué una jarra de agua simple y 3 vasos de vidrio. Nada de café, nada de azúcar. Esto no era una visita social, era una auditoría. Regresé a la sala y observé el escenario. Mi sillón individual, con el respaldo alto, colocado de frente a la luz. El sofá de 2 plazas para ellos, donde el sol les daría en la cara, incomodándolos sutilmente. Puse la carpeta con mi investigación y el contrato impreso sobre la mesa de centro, boca abajo. Faltaban 15 minutos para las 10. Me fui a mi recámara para darme los últimos toques. Me quité el delantal de jardinería. Me puse una blusa de seda azul marino, formal, impecable. Me coloqué mis perlas, las auténticas, y me pinté los labios de un rojo discreto pero firme. Me eché perfume, ese aroma a sándalo y rosas que siempre usé para las reuniones importantes. Al verme al espejo, ya no vi a la abuela dolida que lloró por no ser invitada al bautizo. Vi a la matriarca, vi a la dueña.
Escuché el timbre. Eran las 10 en punto. Al menos, la necesidad los había hecho puntuales. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire y de determinación. Caminé por el pasillo, escuchando el taconeo de mis zapatos bajos contra el piso de mosaico. Cada paso resonaba como una sentencia. Iba a abrir esa puerta, y por primera vez en años, ellos iban a entrar a mi mundo bajo mis reglas. Abrí la puerta. Ahí estaban. Vanessa, con el cabello recogido y una blusa sencilla que gritaba humildad fingida. Su esposo, Jorge, con esa cara de niño que no ha roto un plato, cargando la pañalera. Y en medio, en el cochecito de 25,000 pesos que yo pagué, mi bisnieto dormido, ajeno a la tormenta que sus padres habían desatado. ¡Abuela!, exclamó Vanessa, abriendo los brazos para un abrazo que yo no le había pedido. Me quedé quieta en el umbral, con una mano en el pomo de la puerta y la otra firme a mi costado. No sonreí, no abrí los brazos. Solo la miré directamente a los ojos, con esa mirada escrutadora que usaba para revisar si la cristalería estaba limpia. Ella se detuvo a medio camino, confundida, bajando los brazos lentamente. La sonrisa se le congeló en la cara. «Pasen», dije, con un tono seco y autoritario. «Tenemos mucho de qué hablar, y el tiempo es dinero». Me hice a un lado para dejarlos entrar. Vanessa intercambió una mirada nerviosa con Jorge. Entraron arrastrando el cochecito y pude ver cómo sus ojos escaneaban la sala, buscando la calidez habitual, las galletas, la abuela fácil. Solo encontraron una sala fresca, silenciosa y una mesa con papeles que no presagiaban nada bueno. Cerré la puerta detrás de ellos. El sonido del cerrojo metálico al girar sonó definitivo, como la tapa de un libro que se cierra de golpe. La función estaba a punto de comenzar. Los invité a sentarse con un gesto de la mano, sin levantarme de mi sillón. Jorge maniobró el cochecito importado con torpeza, golpeando ligeramente una de las patas de mi mesa auxiliar. Hice una mueca casi imperceptible. Ese mueble tenía más historia que él, y probablemente más valor. «Siéntense», ordené, señalando el sofá de 2 plazas que había posicionado estratégicamente. Se sentaron. La luz del sol de media mañana entraba cruda por la ventana a sus espaldas, creando un halo que me impedía ver sus expresiones con total claridad, pero que iluminaba mi rostro perfectamente para ellos. Sin embargo, yo conocía cada tic nervioso de mi nieta. La vi alisarse la falda barata sobre las rodillas, un gesto que hacía desde niña cuando sabía que había roto algo. Jorge, por su parte, miraba hacia la cocina, probablemente esperando ver aparecer la charola con café y pan dulce. «¿No nos vas a ofrecer un vasito de agua, abue? Hace un calorón allá afuera», dijo Vanessa, abanicándose con la mano. «El agua está en la jarra, en la mesa. Sírvanse ustedes mismos si tienen sed», respondí, cruzando las manos sobre mi regazo. Mi voz no tenía filo, era plana, como la superficie de un lago antes de la tormenta. Se miraron entre ellos. La ruptura del protocolo de la abuela servicial los descolocó. Jorge se levantó, sirvió 2 vasos con agua al tiempo y se sentó rápido, como si temiera que el sofá fuera a desaparecer. «Bueno, abuela», empezó Vanessa, poniendo su mejor cara de circunstancia, esa que ensayaba frente al espejo. «Como te dijimos por teléfono, estamos en una situación súper delicada. El señor García, el dueño, se puso muy pesado. Dice que quiere vender ya, y no nos da prórroga». «¡Qué barbaridad!», dije, asintiendo lentamente. «La gente ya no tiene palabra, ¿verdad?». «Exacto», exclamó ella, animada por mi aparente empatía. «Es un abusivo. Y pues, la casa que vimos es ideal, abue. Tiene jardín para Mateo. Pero necesitamos asegurar el contrato hoy mismo. Son 80,000 pesos. Yo sé que es mucho, pero te prometo que en cuanto nos den el aguinaldo y Jorge cierre unos negocios, te vamos pagando». Jorge asintió vigorosamente, como esos perritos de plástico que ponen en los taxis. «Sí, señora Adelaida. Es un préstamo nomás. Palabra de hombre». Miré a Jorge, un muchacho que cambiaba de trabajo cada 6 meses porque no valoraban su talento. Su palabra valía lo mismo que un billete de lotería vencido. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en los brazos del sillón. El cuero crujió suavemente en el silencio de la sala. 80,000 pesos, repetí, paladeando la cifra.
Es una cantidad respetable. En mis tiempos, con eso levantabas un negocio. Hoy, parece que solo sirve para tapar agujeros. La inflación, abuela, ya sabes, intervino Vanessa rápido. Claro, la inflación. Y díganme, aparte de este imprevisto con el desalojo, ¿cómo andan sus finanzas? Porque para pedir un crédito, uno tiene que demostrar solvencia. ¿Han tenido gastos fuertes últimamente? Vanessa tragó saliva. Su mirada se desvió un segundo hacia el cochecito donde dormía el bebé y luego regresó a mí. No, nada fuera de lo normal. Pañales, leche, lo básico. Hemos estado apretándonos el cinturón muchísimo. Ni salimos, abuela, te lo juro, del trabajo a la casa. Sentí una punzada en el hígado. La mentira salía de su boca con una facilidad pasmosa, lubricada por la costumbre. Ni salimos. 80 personas. Mariachis. Whisky etiqueta negra. Qué raro, comenté, adoptando una expresión de confusión calculada. Porque fíjense que a mí me pareció escuchar rumores de que la gente joven gasta mucho en fiestas. Bautizos, por ejemplo. ¿Ustedes no gastaron en el bautizo de Mateíto? Jorge se puso pálido. Vanessa, sin embargo, reaccionó con la velocidad de una gata acorralada. Ay, no, abuela. ¿Cómo crees? Si te dije que fue algo súper sencillo. Unos tamalitos en el departamento y ya. Mis suegros nos ayudaron con los refrescos. Fue casi nada. Por eso no había espacio, ¿recuerdas? Ah, sí, el espacio, la logística, dije, arrastrando las palabras. Es curioso cómo la falta de espacio ahorra dinero, pero la falta de memoria sale cara. Abrí el cajón de la mesa lateral y saqué mi libreta de piel. La abrí con calma, buscando una página en blanco, aunque tenía una hoja suelta con mis anotaciones dentro. Saqué una pluma fuente de mi bolsillo, desenrosqué la tapa y probé la tinta en una esquina. Muy bien, vamos a hablar de negocios, declaré, cambiando el tono drásticamente. Mi voz se volvió metálica, la voz de la dueña de banquetes que negociaba precios de mayoreo. Ustedes quieren 80,000 pesos. Yo tengo el dinero. Los ojos de ambos brillaron. Ya sentían el cheque en la mano. Ya estaban gastándolo mentalmente. Ay, gracias, abue. Sabía que... Silencio. La corté con un gesto seco. Dije que tengo el dinero. No dije que se los fuera a dar. El silencio que siguió fue denso. Podía escucharse el zumbido de una mosca chocando contra el vidrio de la ventana. ¿Cómo?, preguntó Jorge confundido. Esto no es un regalo, muchachos. Y tampoco es un préstamo familiar de esos que se olvidan en Navidad. Si quieren mi dinero, será bajo mis condiciones. Será una transacción comercial. Tomé los papeles que había impreso y los deslicé sobre la mesa de centro, boca abajo. No dejé que los voltearan todavía. Vanessa, tú dices que el dueño los desaloja por venta. Jorge, tú dices que tienes negocios por cerrar. Yo, Adelaida Montero, digo que las cuentas no me cuadran. Me puse de pie. A pesar de mi estatura y mis años, sentí cómo me hacía grande en la habitación. Caminé lentamente alrededor de ellos, como un tiburón rodeando una balsa. Antes de firmar cualquier cheque, necesito hacer una auditoría, dije, deteniéndome detrás del sofá. Puse mis manos sobre el respaldo, justo detrás de sus cabezas. Los noté tensarse. ¿Saben lo que es una auditoría? Es cuando revisas hasta el último centavo para ver dónde se está fugando el capital. Abuela, no entiendo. ¿Por qué tanta cosa? Somos tu familia, reprochó Vanessa con la voz temblorosa, mezclando indignación con miedo. Precisamente porque son mi familia, no voy a permitir que se hundan en su propia mentira. A ver, Vanessa, mírame. Di la vuelta y me paré frente a ellos. ¿Me aseguras, mirándome a los ojos, que el motivo del desalojo es la venta del edificio? Ella sostuvo mi mirada por 2 segundos, luego parpadeó y miró hacia abajo. Sí, abuela. El señor García nos dijo eso. Suspiré. Era decepcionante. Esperaba quizás un momento de honestidad de último minuto, pero la avaricia es ciega y sorda. Bien, entonces no tendrán problema en firmar esto. Volteé las hojas sobre la mesa. No era un cheque. Era el contrato de reconocimiento de adeudo y reestructuración financiera que había redactado. ¿Qué es esto? Jorge tomó una de las hojas, leyendo con dificultad el lenguaje legal. Es un acuerdo. Yo pago los 80,000 pesos directamente al arrendador de la nueva casa. Ni un peso pasa por sus manos. A cambio,
ustedes me firman un pagaré con intereses del 10% mensual. Además, me entregarán sus tarjetas de crédito hasta que la deuda esté saldada y vendrán cada domingo a mostrarme sus recibos de gastos. «¡Estás loca!», saltó Vanessa, olvidando su papel de nieta dulce. «Eso es controlarnos la vida. Tengo 30 años, abuela». «Tienes 30 años y estás pidiendo dinero prestado porque te gastaste lo que no tenías», respondí, elevando la voz solo un poco, lo suficiente para imponer autoridad. «¿O prefieres que hablemos de por qué realmente no tienen dinero?» Vanessa se quedó quieta. «¿De qué hablas?» «Hablo de prioridades, hija. Hablo de que un cochecito de 25,000 pesos», señalé el regalo que yo misma había comprado, «se ve muy bonito en Instagram, pero no paga la renta. Hablo de que, a veces, la gente hace fiestas para 80 personas en salones alquilados y se olvida de pagarle al casero durante 3 meses». El color drenó del rostro de Vanessa tan rápido que pensé que se desmayaría. Jorge abrió la boca como un pez fuera del agua. ¿Tú cómo?», balbuceó él. «¿Cómo sé?», sonreí, pero no había alegría en mi gesto. «Veracruz es un pañuelo, muchachos. Y yo conozco a quien lo bordó. Rogelio García y yo comprábamos el pan en la misma panadería hace 40 años. El impacto de mis palabras fue físico. Se hundieron en el sofá. La mentira del dueño malvado que vende se desmoronó en un segundo, dejándolos desnudos en su irresponsabilidad. «Hablé con Rogelio esta mañana», continué, implacable. Me contó todo. Los 3 meses de renta atrasada, las quejas de los vecinos por el ruido, la amenaza de desalojo por incumplimiento de contrato, no por venta. Me dijo que le pidieron prórroga por gastos médicos. Me acerqué a Vanessa y le levanté la barbilla con un dedo, obligándola a mirarme. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de arrepentimiento, sino de vergüenza por haber sido descubierta. «¿El bautizo fue el gasto médico, Vanessa? ¿La fiesta donde no había espacio para tu abuela fue la enfermedad que les impidió pagar el techo de tu hijo?» Ella apartó la cara bruscamente, sollozando. «Tú no entiendes. Teníamos que hacerlo bien. Todos nuestros amigos, la presión social. Queríamos que Mateo tuviera lo mejor. Mateo necesita un techo, no una foto con 80 desconocidos», sentencié. «Y necesita padres que no sean unos estafadores. Porque eso es lo que intentaron hacer hoy conmigo. Estafa, fraude, abuso de confianza». Caminé de regreso a mi sillón y me senté, cruzando las piernas. Me sentía poderosa, lúcida, llena de una energía fría que no había sentido en años. Ya no era la vieja que esperaba una llamada. Era la que tenía el mazo del juez en la mano. «Ahora, las opciones son estas», dije señalando el contrato. «Opción A. Se largan de mi casa con sus mentiras, buscan a otro tonto que les preste, y probablemente terminan en la calle o regresando a vivir con tus padres, donde no caben. Opción B. Firman este papel. Aceptan que son unos irresponsables. Yo arreglo la deuda con Rogelio directamente. Ojo, solo la deuda de la renta, no el depósito de la casa nueva. Y ustedes se quedan en ese departamento, pero bajo mis reglas financieras hasta que me paguen cada centavo». «¿No nos vas a dar para la casa nueva?», preguntó Jorge con un hilo de voz. Solté una carcajada seca. «¿Casa nueva? Muchacho, no tienen ni para pagar la vieja. Rogelio aceptó no correrlos si yo liquido la deuda hoy. Le caigo bien. Ustedes no, así que se quedan ahí, se disculpan con los vecinos y aprenden a vivir con lo que ganan». Vanessa se limpió las lágrimas con rabia. «Nos estás humillando. Tienes el dinero ahí parado. No te cuesta nada dárnoslo. Eres rica y mala. Por eso no te invitamos, porque siempre quieres controlar todo». Ahí estaba, la verdad. Finalmente, la verdad brotaba como pus de una herida infectada. No era el espacio, era yo, era mi carácter. Era que les estorbaba mi supervisión, pero les encantaba mi cartera. «Gracias», dije suavemente. «Gracias por ser honesta por primera vez en tu vida, Vanessa. Tienes razón, me gusta controlar. Y ahora controlo tu futuro inmediato». Tomé mi pluma y golpeé rítmicamente sobre la mesa. «Tienen 5 minutos para decidir. Si no firman, llamo a Rogelio y le digo que proceda con el desalojo mañana mismo. Y créanme, él tiene muchas ganas de hacerlo». El bebé comenzó a llorar en el cochecito, despertado por los gritos de su madre. Vanessa se levantó para cargarlo,
acunándolo mecánicamente mientras miraba a Jorge con desesperación. Jorge, derrotado, tomó el contrato y empezó a leerlo de verdad esta vez. Nos pide las tarjetas, Van, susurró él, y acceso a la cuenta de nómina. ¿Es eso o la calle?, les recordé, mirando mi reloj de pulsera. Tic, tac, los vi desmoronarse. Vi cómo la arrogancia de la juventud, esa que les hacía creer que el mundo les debía todo, se quebraba ante la realidad de los números rojos. Se cuchichearon cosas al oído, discutieron en voz baja, se echaron culpas con la mirada. Finalmente, Jorge tomó la pluma que yo había dejado sobre la mesa. Su mano temblaba. ¿Dónde firmo? Al calce de cada hoja. Y tú también, Vanessa. Como aval solidario. Firmaron. El rasgueo de la pluma sobre el papel sonó más fuerte que cualquier grito. Cuando terminaron, me entregaron las hojas como quien entrega una rendición incondicional. Revisé las firmas. Todo en orden. Muy bien, dije, guardando el contrato en mi carpeta. He transferido el pago a Rogelio hace 10 minutos, desde mi celular, mientras ustedes discutían. Sabía que no tenían otra salida. Me levanté y fui hacia la puerta de entrada, abriéndola de par en par. El calor del mediodía entró de golpe, chocando con el aire frío de la casa. Pueden irse. Los espero el domingo a las 11 para revisar sus tickets del supermercado. Y Vanessa, ella se detuvo en el umbral, con el niño en brazos y los ojos hinchados. Ya no había rastro de la nieta consentida. Ahora me miraba con una mezcla de odio y respeto temeroso. La próxima vez que digas que no hay espacio, asegúrate de que tu acreedor no tenga llave de la puerta trasera. Salieron arrastrando el cochecito vacío, bajo el sol inclemente de Veracruz. Cerré la puerta y me recargué en ella, sintiendo cómo la adrenalina bajaba y dejaba paso a una fatiga pesada, pero satisfactoria. No había recuperado a mi nieta, quizás la había perdido para siempre, pero había recuperado algo mucho más importante, mi dignidad. Y la función apenas iba a la mitad. Todavía faltaba que aprendieran lo que cuesta ganarse el pan que se come. Caminé hacia la cocina para prepararme, ahora sí, un café. Mientras el agua hervía, saqué mi tableta. Entré a Facebook, busqué el perfil de Vanessa. Todavía estaba ahí la foto de portada. Ellos tres, sonrientes, en el bautizo de lujo. 80 invitados. «Disfrútenla», le dije a la pantalla, porque es la última fiesta que van a tener en mucho tiempo. Dejé la tableta sobre la mesa y sonreí. La vieja acababa de embargarles la fiesta. Los domingos solían ser días de misa, arroz a la tumbada y sobremesa larga. Ahora, en mi casa, el domingo era el día del juicio final. Eran las 11 de la mañana y el ventilador de techo giraba perezosamente, cortando el aire denso del puerto. Vanessa y Jorge estaban sentados frente a mí en el comedor, tal como habíamos acordado en el contrato. Pero ya no había altanería en sus posturas. En solo 4 semanas, la realidad les había pegado una mordida que ni el mejor sastre podía disimular. Vanessa traía las uñas sin pintar, algo inaudito en ella, y Jorge llevaba una camisa que, aunque limpia, se notaba que no había visitado la tintorería. Sobre la mesa de caoba, en lugar de platos de comida, había una pila de tickets arrugados, estados de cuenta y una calculadora gris que yo manejaba con la precisión de un cirujano. «A ver, explíquenme esto», dije, alisando un papelito térmico con la yema del dedo índice. «Aquí hay un ticket de Oxxo por 200 pesos. Dice, tiempo aire y botana». Jorge se removió en la silla, incómodo. «Es que necesitaba datos para el celular, doña Adelaida, para mandar unos correos importantes a unos clientes. Y pues, me dio hambre. El contrato dice claramente, gastos esenciales de alimentación y servicios básicos. Las papas fritas y los datos para ver videos no son esenciales cuando deben 3 meses de renta». Respondí sin levantar la voz, anotando la cifra en mi libreta roja. «Esto se descuenta de su asignación de la próxima semana». «Abuela, por Dios», estalló Vanessa, golpeando la mesa con la palma abierta. «Son unas papas, nos tienes viviendo como indigentes. Ayer tuve que decirle a Marisa que no podía ir a su baby shower porque tenía migraña, cuando la verdad es que no tengo ni para el Uber, mucho menos para el regalo». «¡Qué vergüenza!». La miré por encima de mis lentes. La vergüenza, esa era su divisa. Vergüenza es deberle a todo el mundo y fingir que eres millonaria, hija.
Vergüenza es que tu abuela tenga que pagar para que no duerman bajo un puente. No ir a una fiesta es simplemente sensatez. Ya no aguanto, masculló Jorge, con la cara roja. Esto es humillante. Yo soy un licenciado en administración de empresas, no un niño chiquito para que me revisen la tarea. Pues el licenciado no sabe sumar porque gasta más de lo que ingresa, repliqué. Y hablando de ingresos, Jorge, veo aquí que no hay depósito de nómina esta quincena. El ambiente en la sala cambió instantáneamente. La temperatura pareció bajar 10 grados. Jorge se quedó petrificado, con la boca entreabierta. Vanessa lo miró, confundida, y luego me miró a mí. ¿Cómo que no hay nómina?, preguntó ella con un hilo de voz. Jorge me dijo que hubo un error en el sistema del banco, que el lunes caía. Solté la pluma sobre la mesa. El sonido clac resonó como un disparo. Me recliné en mi silla, cruzando las manos. Había llegado el momento de quitarles la última máscara. Jorge no tiene nómina porque Jorge no tiene trabajo desde hace 3 semanas, dije, soltando la bomba con calma. Lo despidieron por baja productividad y ausentismo. Vanessa giró la cabeza hacia su marido tan rápido que me dolió el cuello de solo verla. ¿Qué? Jorge, dime que es mentira. Todos los días te vas a la oficina a las 8. Es que es complicado, Van, balbuceó él, sudando a mares. Me salí porque voy a emprender. Ese jefe no me valoraba. Estoy armando una consultoría. Tengo citas con clientes. Mentira, interrumpí, sacando una carpeta beige de debajo de mis papeles. No tienes citas, Jorge. Te vas al Starbucks de Plaza Las Américas a usar el internet gratis y jugar en el teléfono. Te vieron. ¿Quién me vio?, gritó él, levantándose de la silla defensivo. Me estás espiando. Estás loca, vieja. Siéntate, ordené. Mi voz no fue un grito, fue un latigazo. Él vaciló, pero se sentó. No necesito espiarte. Veracruz es un pueblo con antenas de televisión, muchacho. La gerente de ese café es hija de una de mis mejores cocineras. Me llamó preocupada porque el yerno de doña Adelaida llevaba 4 días pidiendo un vaso de agua y ocupando una mesa por 6 horas. Le daba pena cobrarte. Vanessa se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. No era un llanto teatral como el de la vez pasada. Este era el llanto del miedo real. Su castillo de naipes, construido sobre mentiras y apariencias, se había derrumbado por completo. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, sollozó ella. Sin tu sueldo no podemos pagar ni la luz, Jorge. Y con lo que nos da mi abuela apenas comemos. Yo tengo un plan, dijo Jorge, desesperado, tratando de recuperar algo de dignidad. Tengo un contacto. Un amigo de la universidad, Beto, está metido en bienes raíces. Me dijo que si le entro con una inversión inicial, podemos vender unos terrenos en la Riviera Veracruzana. Es dinero rápido, abuela. Solo necesito... ¿Necesitas qué? ¿Capital? Lo miré con una mezcla de lástima y burla. ¿Y de dónde vas a sacar capital? ¿Vas a vender el cochecito del niño? Ah, no, espera. Eso ya lo intentaron el martes. Los dos se quedaron helados. Sí, lo sabía. Había visto la publicación en Marketplace. Sistema de viaje alemán, casi nuevo, sin caja. Urge, 15,000 pesos. La había reportado como fraudulenta con 3 cuentas diferentes. Y luego llamé a Vanessa para preguntarle cómo seguía el cochecito, solo para escucharla mentir diciendo que lo usaban diario. Ustedes creen que están jugando al gato y al ratón conmigo. Me levanté, caminando lentamente hacia la ventana. Pero se les olvida que yo construí el laberinto. Jorge, tu amigo Beto, es Roberto Mondragón, ¿verdad? Jorge asintió, pálido como un papel. Sí, ¿lo conoces? Conozco a su madre, Piedad. Jugamos canasta los jueves. Roberto es un muchacho encantador que ya ha estafado a medio Veracruz con terrenos ejidales que no se pueden vender. Si le das un peso a ese muchacho, es como tirarlo al mar. Me giré para enfrentarlos. La luz del sol me daba en la espalda, proyectando mi sombra sobre ellos. Se acabaron las fantasías de grandeza. Se acabaron los negocios, las inversiones y las apariencias. Están en la quiebra. No tienen trabajo, no tienen crédito y, lo más triste, no tienen oficio. ¿Entonces qué?, preguntó Vanessa con los ojos rojos. ¿Nos vas a correr? ¿Nos vas a dejar en la calle con el bebé? No, yo no soy como ustedes. Yo no abandono a la familia, aunque la familia sea un parásito ingrato.
Fui a mi escritorio y saqué 2 sobres Manila. Los puse sobre la mesa, frente a cada uno. La situación cambia hoy. Ya no soy su prestamista. Ahora soy su jefa de recursos humanos. Jorge miró el sobre con desconfianza. ¿Qué es esto? Tu nuevo empleo, Jorge. Mañana a las 5 de la mañana te presentas en el mercado de mariscos. En la bodega El Tiburón Feliz. El dueño Don Goyo me debía un favor. Necesita a alguien para cargar las cajas de hielo y llevar el control de las entradas de pescado. ¿Qué? Jorge saltó como si hubiera un resorte en la silla. Yo soy licenciado. No voy a cargar cajas oliendo a pescado. Es denigrante. Denigrante es robarle a tu abuela política y mentirle a tu esposa, respondí fría. El sueldo es el mínimo, más propinas. Es dinero honesto. Si no te presentas mañana, llamo a Rogelio y ejecuto el desalojo al mediodía. Tú decides, olor a pescado o dormir en la banqueta. Jorge apretó los puños, temblando de rabia e impotencia. Miró a Vanessa buscando apoyo, pero ella tenía la mirada perdida en la mesa. «¿Y tú, Vanessa?», señalé el otro sobre. «Ábrelo». Ella lo abrió con manos temblorosas. Sacó un folleto tríptico y una ficha de inscripción. «¿La escuela de enfermería?», preguntó confundida. «Abuela, yo dejé esto hace años. Con el bebé no tengo tiempo». «Vas a tener tiempo, porque yo voy a cuidar a Mateo por las tardes. Ya pagué tu reinscripción y este semestre. Vas a terminar tu carrera. Te faltaba un año. Pero abuela, yo no quiero ser enfermera, es muy pesado, los turnos son horribles. Yo quería poner un negocio de nails bar o algo así». Solté una carcajada seca que rebotó en las paredes. ¿Un negocio? ¿Con qué capital? ¿Con qué disciplina? No, mijita. Primero aprendes a trabajar, a limpiar basinicas y a cumplir horarios. Cuando tengas tu título y ganes tu propio dinero, te pones las uñas que quieras. Mientras yo pague el techo y la comida, tú estudias. Nos estás controlando la vida, susurró Vanessa, pero ya no había lucha en su voz, solo resignación. Les estoy salvando la vida. Les estoy enseñando lo que sus padres no les enseñaron y lo que la vida fácil les hizo olvidar. Que el dinero cuesta sudor. Me acerqué a Jorge, invadiendo su espacio personal. A pesar de ser más alto que yo, se encogió. Don Goyo te espera a las 5. Lleva botas de hule. Y te advierto, él me reporta a qué hora llegas y a qué hora te vas. Si faltas un día, se acaba el trato. Jorge tragó saliva. Sus ojos, antes altaneros, ahora reflejaban el terror puro de tener que enfrentar el mundo real sin red de protección. Está bien, susurró. Iré. Bien. Ahora, lárguense. Tengo que preparar mis orquídeas y ustedes tienen que madrugar. Salieron de la casa en silencio, arrastrando los pies. Ya no parecían la pareja de éxito de las fotos de Facebook. Parecían 2 niños regañados que acababan de descubrir que Santa Claus no existe y que los juguetes hay que pagarlos. Cerré la puerta y me quedé un momento ahí, con la frente apoyada en la madera fresca. Estaba agotada. Educar a los 30 años es mucho más difícil que a los 3. Pero al ver sus espaldas derrotadas, supe que por primera vez estaba haciendo algo realmente bueno por ellos. El bautizo de 80 personas fue una farsa. La vida que yo les estaba diseñando, con olor a pescado y libros de anatomía, era lo único real que tenían. Regresé a la mesa para recoger los tickets. Debajo de uno de ellos, vi algo que se les había caído. Era una invitación impresa en papel satinado caro. Una boda. Vanessa y Jorge invitados. Sonreí mientras la rompía en 4 pedazos y la tiraba a la basura. Se iban a perder la fiesta del año, pero iban a ganar algo que nunca habían tenido: carácter. Me serví un café y miré hacia el jardín. La transformación había comenzado, y aunque dolía como hueso roto que se vuelve a acomodar, era necesaria. Mañana el licenciado cargaría hielo, y yo, la abuela olvidada, estaría esperando el reporte. La lección apenas empezaba y yo tenía la regla en la mano. Han pasado 6 meses desde que convertí mi comedor en un tribunal y mi cocina en una guardería. 6 meses desde que el licenciado Jorge aprendió que el hielo pesa más que un bolígrafo y que el dinero huele a esfuerzo. El cambio no fue mágico ni instantáneo. Fue una guerra de trincheras, día a día, peleada entre madrugadas oscuras y libros de anatomía abiertos sobre la mesa de la sala. Hoy,
El sol de Veracruz pega con esa fuerza que derrite el asfalto, pero dentro de mi casa se respira una frescura distinta. Ya no es el aire acondicionado, es la tranquilidad de las cuentas claras. Estoy sentada en mi sillón de siempre, pero ya no estoy sola ni esperando una llamada que no llega. Mateo, mi bisnieto, gatea sobre la alfombra persa que antes me daba miedo que se ensuciara. Ahora tiene manchas de leche y alguna galleta molida, y me parece que se ve más hermosa así, vivida, que cuando estaba impoluta y estéril. La puerta de la entrada se abre y entra Jorge. Ya no trae esa camisa almidonada de hombre de negocios que usaba para ir a perder el tiempo al café. Trae una playera de algodón sencilla, botas de trabajo, y aunque se ha bañado en el mercado antes de venir, todavía se le nota ese aroma salobre de mar y bodega. Pero lo que más ha cambiado es su cara. Ha perdido esa redondez de niño bien alimentado y tiene la mandíbula tensa, la piel bronceada por trabajar en el andén de carga. Se ve cansado, sí, pero ya no se ve perdido. «Buenas tardes, doña Adelaida», me saluda, y hay un respeto genuino en su voz, no el miedo del deudor, sino la deferencia del soldado hacia el general. «Buenas, muchacho, ahí en la cocina te dejé unos tacos de picadillo. Cómetelos antes de que llegue Vanessa». Jorge sonríe y va directo a la cocina. Antes hubiera pedido que se los sirviera. Hoy se sirve solo, lava su plato y deja el fregadero seco. Esos pequeños detalles son mis medallas. No gané dinero con este negocio. Gané hombres y mujeres de bien. Vanessa llega media hora después. Trae el uniforme blanco de enfermería, impecable pero arrugado por las horas de práctica clínica. Tiene ojeras profundas. Ya no le quedan ganas de irse de fiesta los viernes. Los viernes ahora son para dormir o para repasar farmacología. Entra, besa al niño con una devoción que antes no tenía tiempo de sentir y se deja caer en el sofá. La jefa de enfermeras me felicitó hoy, dice, cerrando los ojos. Canalicé a un paciente difícil a la primera. Dijo que tengo mano firme. La mano firme se hace pelando papas y cargando responsabilidades, mija. Le respondo sin levantar la vista de mi tejido. No nace sola. Ella me mira y sonríe a medias. Ya no peleamos. La rabia de los primeros meses, cuando me acusaban de tirana, se fue diluyendo conforme vieron que sus deudas bajaban y su dignidad subía. Descubrieron que dormir tranquilo porque pagaste la renta vale más que cualquier fiesta de 80 personas. La verdadera prueba de fuego, sin embargo, llegó esa misma tarde. Era día de corte de caja. Nos sentamos a la mesa. Jorge sacó un sobre manila, pero esta vez no era una notificación de desalojo. Era grueso. Lo puso sobre la mesa y lo empujó hacia mí con una mano callosa, con las uñas cortas y limpias. «Aquí está lo de la semana, abuela. Y un extra». Abrí el sobre. Conté los billetes. Había 3,000 pesos más de lo acordado en el plan de pagos. Levanté la ceja, ese gesto que todavía los pone nerviosos. «Don Goyo me dio una comisión», explicó Jorge, irguiéndose en la silla. Descubrí que uno de los proveedores le estaba robando kilos en el pesaje del camarón. Hice las cuentas, se lo demostré y recuperó casi 50,000 pesos. Me dio esto de gratificación y me nombró encargado de inventarios. «Ya no voy a cargar hielo, abuela. Ahora voy a administrar la bodega». Hubo un silencio. Miré a Vanessa. Ella le tomó la mano a su esposo y lo miró con un orgullo que nunca le había visto cuando él fingía ser consultor. Lo miraba como se mira a un hombre que resuelve, no a uno que aparenta. «Felicidades», dije, guardando el dinero en mi libreta. «Pero no te creas mucho. El poder marea a los inteligentes y emborracha a los tontos. Sigue llegando temprano». «Lo haré», dijo él. «Pero quería decirte algo más. Con este extra, liquidamos los intereses de este mes y abonamos al capital. Según mis cuentas, en 2 meses más, terminamos de pagarte los 80,000 pesos. 2 meses. El contrato que parecía eterno estaba llegando a su fin. Habían pagado cada centavo, no con dinero mágico, sino con sudor. «Muy bien», asentí. «Entonces es buen momento para hablar del cumpleaños de Mateo». Vanessa se tensó. El recuerdo del bautizo todavía era una herida abierta, una vergüenza que flotaba entre nosotros. «No vamos a hacer nada grande, abuela», se adelantó ella, rápida. «Un pastelito aquí, nosotros 3 y ya. No tenemos dinero para salones y la verdad, no queremos invitar a nadie». «¿Por qué no?».
Pregunté curiosa. Porque cuando les dijimos a los amigos que no podíamos ir a sus fiestas porque estábamos ahorrando y trabajando, dejaron de llamar, dijo Vanessa con amargura. De los 80 que fueron al bautizo, solo 2 me han mandado mensaje para preguntar cómo estoy. Los demás solo querían la foto y el whisky gratis. Tenías razón, estábamos rodeados de parásitos. Sonreí por dentro. La lección había calado hondo. Habían aprendido a distinguir el trigo de la paja. Me parece una decisión inteligente, dije. Pero el niño cumple 1 año, y un primer año se celebra, no por los invitados, sino por la vida. Me levanté y fui a la alacena. Saqué una caja de harina, manteca, azúcar y el viejo molde de rosca que usé para los cumpleaños de su padre. Este domingo se hace la fiesta aquí, en el jardín. Yo cocino el mole, ustedes traen los refrescos. Y nada de 80 invitados, solo nosotros. Y si quieren, inviten a don Goyo y a esas 2 amigas que sí llamaron. ¿En serio, abuela? Los ojos de Vanessa brillaron. Pero, ¿nos va a costar mucho? Les va a costar ayudarme a picar la cebolla y lavar los platos después. Eso es lo que cuesta una fiesta real. El domingo del cumpleaños amaneció despejado. No contratamos carpas, ni DJ, ni mesa de dulces de lujo. Puse manteles de cuadros en las mesas del jardín. Saqué la vajilla buena, esa que decían que no había espacio para usar, y llené la casa de flores de mi propio vivero. Llegó don Goyo, un hombre enorme con voz de trueno que trajo un pargo fresco de regalo. Llegaron las 2 amigas de Vanessa, chicas sencillas que traían regalos modestos pero pensados, y estábamos nosotros. Ver a Jorge platicando con don Goyo sobre logística de mariscos, con una cerveza en la mano y una risa franca, fue una revelación. Ya no impostaba la voz. Ya no trataba de usar palabras rimbombantes. Era él mismo. Y Vanessa, sentada en el pasto con el niño, se veía relajada, sin estar pendiente del teléfono para ver cuántos likes tenía la foto del evento. De hecho, el teléfono estaba olvidado sobre una mesa, lejos. En un momento de la tarde, mientras servía el pastel, Vanessa se acercó a mí. Me abrazó por la cintura y recargó la cabeza en mi hombro. Olía a vainilla y a paz. «Gracias, abuela», susurró. ¿Por el pastel? No, por no darnos el dinero, por obligarnos a crecer. Si nos hubieras dado esos 80,000 pesos esa mañana, ya nos los habríamos gastado y seguiríamos debiendo la renta. Probablemente ya nos habrían corrido. Le acaricié el pelo. El dinero fácil hace gente débil, hija. Yo no quería nietos débiles. Yo quería nietos que pudieran sobrevivir cuando yo ya no esté. No digas eso, me apretó más fuerte. Vas a durar 1000 años. Además, todavía te debemos 2 meses de contrato. Nos reímos. Una risa limpia que espantó los fantasmas de la soledad que habitaron esta casa tanto tiempo. Miré alrededor. Éramos 10 personas. 10. Y sin embargo, el jardín se sentía lleno. No había huecos vacíos, no había silencios incómodos, no había nadie mirando el reloj para irse a otro lado. Recordé la frase de Vanessa de hace 1 año. No hay espacio. ¡Qué ironía! En su salón de lujo con 80 personas, no había espacio para la verdad. Aquí, con 10 sillas de plástico y un pastel casero, había espacio para todo lo que importaba. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio otra vez, no sentí la tristeza habitual. Sentí la satisfacción del deber cumplido. Me senté en mi escritorio y saqué el contrato. Faltaban 2 pagos. Jorge tenía razón, pero tomé mi pluma roja y tracé una línea diagonal sobre la hoja, escribiendo en letras grandes, pagado en su totalidad. No por el dinero. El dinero ya lo había recuperado con creces al verlos convertirse en adultos. Lo cancelé porque la deuda moral estaba saldada. Ya no necesitaban mi bota en su cuello. Necesitaban mis alas para volar solos. Al día siguiente, cuando llegaron a la auditoría semanal, les entregué el papel cancelado y sus tarjetas de crédito que habían estado guardadas en mi caja fuerte. Tengan, dije, son libres. La deuda está perdonada. El resto del dinero que junten es para ustedes, para que empiecen su propio ahorro. Y las tarjetas, úsenlas con sabiduría. Si vuelven a caer en buró de crédito, no habrá segunda oportunidad. Se quedaron mirando los plásticos como si fueran objetos extraños. Jorge tomó la suya y, para mi sorpresa, la partió a la mitad. No la quiero.
dijo firme. Me acostumbré a pagar en efectivo. Si no tengo el billete en la bolsa, no lo compro. Así duermo mejor. Vanessa miró la suya, dudó un segundo y la guardó en su bolsa. Yo la conservaré solo para emergencias reales, abuela, lo prometo. Pero, ¿eso significa que ya no tenemos que venir los domingos? Había un matiz de miedo en su pregunta. Miedo a perder la rutina, la guía, o quizás miedo a perderme a mí. El contrato se acabó, Vanessa. Ya no tienen que venir, respondí, volviendo a mi tejido para que no vieran que se me aguaban los ojos. Son libres de hacer sus domingos lo que quieran. Si quieren irse de paseo o descansar, nosotros vendremos, interrumpió Jorge. Si nos invitas a comer, claro. Y si me dejas ayudarte con el jardín. Ese árbol de mango necesita poda y tú ya no deberías subirte a la escalera. Y yo necesito que me ayudes con Mateo mientras estudio para los finales, añadió Vanessa. Además, a nadie le queda el arroz como a ti, asentí, sin levantar la vista, porque una vieja dura no llora frente a su tropa. Bueno, entonces, aquí los espero, pero traigan pan dulce. Salieron de la casa, pero esta vez no se llevaron el cochecito caro. Lo dejaron en la entrada. Para que esté aquí cuando traigamos al niño, dijeron. Ese armatoste de 25,000 pesos, que fue el símbolo de mi exclusión, ahora era el ancla que aseguraba su regreso. Me quedé sola, pero no solitaria. Fui al espejo del pasillo, ese que ha visto pasar mi vida entera. La mujer que me devolvió la mirada ya no tenía cara de víctima, tenía cara de matriarca. Mis arrugas parecían menos surcos de tristeza y más líneas de un mapa de batalla ganado. Había recuperado mi lugar. No pidiéndolo, no comprándolo con regalos caros, sino reclamándolo con dignidad. Me habían dicho que no había espacio para mí, y yo les enseñé que el espacio no se pide, se construye. Abrí mi Facebook por primera vez en meses. Vi una notificación. Vanessa había subido una foto del cumpleaños de ayer. Una foto simple, un poco borrosa. Salíamos ella, Jorge, el bebé embarrado de merengue, y yo, riéndome a carcajadas, con el cabello un poco despeinado. Sin filtros, sin poses. El texto decía, con la mera jefa de la familia. Gracias, abuela Adelaida, por enseñarnos que lo rico no es lo que se tiene, sino a quién se tiene. Te queremos. Le di me gusta. Y luego apagué la tableta. No necesitaba ver cuántos likes tenía. Yo ya tenía mi recompensa durmiendo en la cuna de la otra habitación y 2 jóvenes allá afuera enfrentando al mundo con la frente en alto. La mesa está servida y por fin todos tenemos el lugar que nos corresponde. Fin.